Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos del libre comercio, pero en un distinto formato de video. Hoy haremos una video reacción. Estaremos reaccionando a la mentira del libre comercio, un mini documental que sacó el canal DW en español. Y esta idea nació de Alfredo. Así que Alfredo, si estás viendo esto, gracias por la idea de reaccionar a este video. Y si quieres que reaccione a otros videos, déjamelo saber en los comentarios. Sin más, comencemos. Y aquí lo tenemos, la mentira del libre comercio. El proteccionismo y el aislamiento se consideran. El libre comercio pone en movimiento millones de toneladas de mercancías. Ha traído con ello mucho bienestar al mundo. Vamos a adelantarlo un poco. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores? ¿Es el libre comercio tan libre como dicen? La mentira del libre comercio. Puerto de Hamburgo. Desde aquí Alemania exporta mercancías a todo el mundo y recibe 9 millones de contenedores al año, la mayoría de China. A ver, Alemania es uno de los países más importantes en cuanto a comercio internacional se refiere. Es el país más importante de la Unión Europea. Hamburgo es la puerta europea de los productos de Extremo Oriente. Todo lo que entra en la Unión Europea se fiscaliza. Los autos de Asia o Estados Unidos se graban con un 10%, la ropa con el 12%. Los smartphones, sin embargo, no. El sistema arancelario es muy complicado. Existen miles de las llamadas líneas arancelarias con numerosas variantes. Gaby Jansen y Eva Hoffman de la Oficina Central de Aranceles las controlan. Revisan que las mercancías hayan sido correctamente declaradas, pues existen infinidad de recovecos legales. Está registrado como abrigo secador de microtejido. Para un animal, una mascota. Exacto, como si fuera poliéster. Exacto. Parece que debe ser para un perro por el tamaño que tiene. Es made in China y lo hay en diferentes tamaños. Parece para un perro de tamaño medio. Controlan si esta manta para perro tiene partes de cuero. En ese caso pagaría menos tasas. 100% poliéster. Es decir, en este momento tendría... A ver, el tema de las tasas arancelarias es 100% dependiente del país y del tratado de libre comercio que exista entre el país que exporta e importa. Entre los países que importan y exportan, mejor dicho. que pagar el 12% y como producto de cuero se hubiera ahorrado... Y claro, entiendo la referencia directa del video hacia la mentira del libre comercio, ya que el comercio internacional está lleno de burocracia, lleno de trámites fiscales. Y es algo idealista hoy en día creer que exista libre comercio. Si nos ponemos a pensar objetivamente y lógicamente, el libre comercio prácticamente no existe. O bueno, el concepto como tal literalmente. Un 2,7%. Ellas mismas desconocen por qué cambia tanto el impuesto. Cosas de la Unión Europea. Ellas solo controlan los contenedores. Llevo muchos años en el puerto de Hamburgo y no se tiene la sensación de que Alemania sea el campeón exportador. La mayoría de productos son de China. Allí saben hacer de todo. China, la fábrica del mundo. La cuestión es, ¿a quién benefician los aranceles aparte de al Estado? Supongo que están para proteger la economía nacional. ¿Será verdad lo que nos dice esta empleada de aduanas? ¿Que así se protege la industria nacional en un mundo globalizado? Estamos en Hildburghausen, en el estado alemán de Turingia. Aquí tiene su sede la reputada marca de bicicletas Mérida Centurión de Wolfgang Renner. Antes fue uno de los mejores ciclistas campo a través y fue quien trajo a Alemania la mountain bike, la bicicleta de montaña. Hoy sigue siendo un empresario de éxito. Convencional o eléctrica, sus bicicletas se venden muy bien. Pero, ¿dónde se fabrican? En China.
¿Esta es una bicicleta made in Germany? No, no es made in Germany. Pero es alemana. Sí, alemana es. ¿De dónde viene el cuadro, por ejemplo? Es alemana hecha en China. El cuadro viene de China, como tantas cosas. De China. Lo pintan y lo montan en Taiwán. Y aquí lo controlamos. Una bicicleta diseñada en Alemania, armada en Taiwán con un cuadro chino. Esta bicicleta paga un 15% para entrar en la Unión Europea. Pero si viniera a Alemania directamente de una fábrica china, el importador tendría que pagar un recargo aduanero del 48,5%. ¿Por qué? Porque los chinos fabrican mucho más barato que nosotros. In 20 years growing, has become the world's largest bicycle manufacturing leading enterprises. The group we have established. Hace poco hice un video en donde hablaba de que Estados Unidos quería dejar de depender de China. Y precisamente aquí vemos que Alemania también depende totalmente de China y empresas tan grandes como la del señor de las bicicletas dependen totalmente de Taiwán. La empresa Fushika se presenta con orgullo en este video corporativo como la mayor fábrica de bicicletas. El Estado chino subvenciona tales empresas, pero no solo por esto fabrica China tan barato. China tendría capacidad para inundar el mercado mundial con 100 millones de bicicletas cada año. Una pesadilla para fabricantes como Wolfgang Rehner. El arancel que la Unión Europea impone protege pues la industria europea. Tiene que haber un poco de proteccionismo de vez en cuando. Si no, no salen las cuentas. Claro, y este proteccionismo destruye el libre comercio. Se trata de que el comercio tenga unas reglas justas. Lo vemos también en otros sectores, donde los estados subvencionan solo a unos y los demás fabricantes no tienen posibilidades porque se tragaron el mercado. A ver, como empresario y desde su punto de vista es muy entendible lo que dice. Obviamente, un empresario quiere competir justamente y se apoya en este proteccionismo totalmente. ¿Se trata del empleo en Europa? Se trata de empleo y juego limpio, claro. Este recargo aduanero causa un encarecimiento de las bicicletas chinas en Alemania. Se puede ver como una barrera a la importación, pero también como proteccionismo. sin más. A ver claro, para el que no haya entendido. Alemania cobra un arancel muy grande por importar bicicletas chinas. ¿Por qué? Porque tiene sus propias marcas de bicicletas en el país, fabricadas en China, pero alemanas. Entonces, obliga a las personas a comprar sus bicicletas alemanas. E impone un arancel gigantesco a China para que los alemanes no importen directamente la bicicleta de China. Por eso acaban los cuadros chinos en Taiwán. Así no tienen que pagar el arancel punitivo. En Alemania tan solo acaban estos cuadros, lo que da trabajo a más de 100.000 empleados en Europa. Wolfgang Rehner se alegra de que este arancel mantenga fuera a la competencia china, pero también conoce todos los trucos del negocio A internacional ver cómo no se va a alegrar. de las bicicletas. En la guerra comercial vale todo. En la guerra comercial vale todo. Si esto fuera cierto, el libre comercio sí existiría. Y el video no se llamaría La mentira del libre comercio. Cuando la Unión Europea impuso este arancel punitivo a China, de repente comenzaron a llegar bicicletas de Camboya, Malasia, Indonesia y otros países. Cuando quedó claro que se trataba de bicicletas chinas, impusieron aranceles a todos esos países. Ahora se puso a En pocas palabras, el arancel lo tiene toda Asia. exportar Túnez y también recibió su recargo arancelario. La industria china lo intenta por todos los medios. Ahora lo que sale de China son sobre todo piezas. Los cuadros se acaban en otro lugar, por ejemplo, Taiwán. Allí es donde gana valor, pues deja de pagar el arancel punitivo de la Unión Europea. Lo que hacen estos países, en pocas palabras, es buscar lagunas fiscales para poder seguir exportando y para seguir compitiendo. Y obviamente se siguen comiendo el mercado internacional porque los productos chinos terminan llegando de una u otra forma. Pasa cuando no se protege con aranceles el sector de las bicicletas, lo podemos ver en Estados Unidos. Antes, en Filadelfia, Brian Kedwick vendía solo las marcas del país, fabricadas en Estados Unidos.
Pero hace años que todo cambió. Alguna que otra marca resistió, pero la procedencia es siempre la misma. China. China, Made in señores. China. It doesn't matter which the Da manufacturer igual qué is. fabricante sea, Trek, Cannondale o Specialized, hasta la gama de lujo. All their bikes Todas las bicicletas están producidas en China. are made in China. Y es increíble lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde se podría decir que aplican o por lo menos intentan basarse en la filosofía del libre comercio. Los mismos estadounidenses prefieren comprar productos chinos porque son más baratos y han dejado su nacionalismo extremo a un lado y compran productos chinos. Es realmente increíble. Sin el proteccionismo que tienen en Europa, a nosotros nos inundaron con bicicletas chinas, sentencia Kettwick. El dumping de precios chino ha destruido muchos puestos de trabajo en Estados Unidos. Claro, esto es fatal para empresarios. Como empresario, uno se pone a pensar y dice, ¿qué hago? ¿Fabrico bicicletas? ¿O mejor las importo y las revendo? ¿Qué me sale más rentable? Obviamente importar y revenderlas. Incluso es más fácil. Precisamente en Pensilvania, donde se fabricaban tantas bicicletas. No es de su agrado el fomentar el desmantelamiento de la industria de la patria vendiendo bicicletas chinas, pero ¿qué puede hacer? Keeps my family fed. Vivimos de esto. You know, I own 2 different Tengo 2 tiendas y tengo que poder ofrecer a mis clientes bicicletas con cambio de marchas por debajo de los $400 o una bicicleta normal por menos de $300. Y menos mal que puedo hacerlo. It's nice to be able to do that. El presidente Donald Trump ha amenazado con muchos aranceles punitivos, pero no para las bicicletas. Brian Kettwick no ve con buenos ojos el proteccionismo, pero con las bicicletas podría haber sido de utilidad. It depends on what Una de las cosas que hizo Donald Trump es llenar de proteccionismo a Estados Unidos, subir los aranceles. ¿Para qué? Para que los estadounidenses empiecen o vuelvan, mejor dicho, a consumir productos nacionales, productos hechos en Estados Unidos. perspective. Depende de la perspectiva. You know, people who La gente cuyo empleo se llevaron a China o Taiwán probablemente lo verán de otra manera que los trabajadores que no se han visto afectados. affected by that. Sin embargo, se afirma que el libre comercio beneficia a todos. No solo China, también Alemania es responsable de los problemas de Estados Unidos, dice Claro, y si lo vemos de esta manera, el libre comercio no beneficia a todos. el catedrático Heribert Dieter. Suele enseñar a sus alumnos que el título de Alemania como campeón en exportaciones tiene sus trucos. Los productos alemanes no solo se venden mucho porque sean excelentes, sino también porque en Alemania los salarios suben de forma muy moderada y la debilidad del euro abarata la mercancía. Eso es lo que fastidia a Donald Trump y no sin razón. La plusvalía alemana significa déficit para otros países. Alemania espera que el resto del mundo se endeude con Alemania, pero a la vez los critica cuando sus deudas son demasiado altas, lo que es un sinsentido de principio a fin. El hecho es que el comercio global es un lucrativo negocio, sobre todo para los alemanes. El año pasado exportamos productos por valor de más de 1,2 billones de euros. Alemania, la Unión Europea y China exportaron más de lo que importaron. Alemania registra un superávit de 250.000 millones de euros, mientras que Estados Unidos registra 500.000 millones negativos. Importan mucho más de lo que venden y se endeudan para comprar nuestros productos. Esto de forma duradera no es bueno para Estados Unidos. Claro, y esto es gracias a ¿qué? Al libre comercio, ya que Estados Unidos tiene la facilidad de importar casi todo de China y de cualquier otro país del mundo. Las pérdidas de unos se convierten en ganancias para otros. Estamos en Baviera, en el sur de Alemania. Manfred Schmidt trabaja en el consorcio Schaeffler, una empresa que exporta mucho a Estados Unidos. A ver, y una cosa, es verdad que el libre comercio afecta mucho a los empresarios, por ejemplo en el ejemplo de las bicicletas, valga la redundancia, pero los beneficiados somos los consumidores, porque al haber una competencia tan excesiva en el mercado, los precios de los productos bajan y cada vez hay productos más accesibles. Y obviamente uno se alegra de que las cosas se abaraten, pero ¿a qué costo? Él gana bien y puede permitirse ciertos lujos. También productos que pone a su disposición el libre comercio mundial.
Su economía familiar refleja, como tantas otras, el libre comercio. Miremos de dónde proceden las cosas de su salón. Todo ¿Existe chino. algo realmente fabricado en Alemania? Muy poco. Si sacamos todo lo que no está hecho en Alemania, nos quedamos sin nada. Y así es. Nada hecho en Alemania, excepto la vieja máquina de coser. Segundo intento, miramos en su guardarropa. Hecho en Turquía, Hecho en Bangladesh. diseñado en Alemania, hecho en China. Y en la despensa encontramos, por supuesto, alimentos de todo el mundo. La rapidez con la que uno puede convertirse en perdedor de este juego sin fronteras no es desconocida para esta familia. El padre estuvo a punto de perder su empleo porque se llevaban la producción al extranjero. La lucha de los trabajadores de la empresa Schaeffler se hizo eco en todo el país. Manfred Schmidt y sus colegas renunciaron durante años a una parte de su salario para salvar sus puestos de trabajo, pero no sirvió de nada. Durante 10 años trabajamos gratis 5 horas a la semana. Y ahora llegan y de la noche a la mañana nos dicen, cerramos la fábrica. Fue para todos un shock total porque pensamos que esas 5 horitas gratis a la semana serían un buen dinero para la empresa. 5 horas gratis a la semana. Parece poco, pero no lo es. Es la otra cara de la globalización. Por suerte, Schmidt recibió otro empleo en Schaeffler en otra de sus fábricas. Ahora es todo paz y alegría. Hemos vencido. Ganamos un buen salario en el sector industrial, pero hubo que trasladar y cerrar fábricas. Tuvimos suerte de que me dieran un trabajo en Schweinfurt, porque si hubiera estado en otra empresa y nos hubieran echado, estaríamos entre los perdedores. Pero ¿a cuántos otros despidieron? La fabricación se lleva a cabo donde sale más barato. Y esto rige también para las bicicletas de la familia Schmidt. Las marcas son alemanas, pero sabemos de dónde vienen realmente las bicicletas, o al menos sus cuadros. La producción de bajo costo en China eliminó cientos de miles de empleos en Estados Unidos. Claro, es el costo del libre comercio, como lo decía hace rato. Como lo decía hace un momento. Y afecta a todos los sectores en general, aunque nosotros los consumidores no lo veamos de esa manera. Afecta incluso hasta el sector laboral, como podemos ver aquí, como podemos ver en el video. Miles de estadounidenses perdieron empleos, porque las personas, los empresarios mejor dicho, decidieron importar y ya no fabricar. Importar y revender y ya no fabricar. Estamos en Filadelfia. La ciudad florece, pero en los pueblos el empleo desaparece. Y con él las fábricas. Igual Lo que decía, desaparecen las fábricas. ¿De qué te sirve industrializar un país si es más barato importar y revender? Es absurdo. en el resto del país. Sarah Parker y su vecina Susan Schweinkert no son perdedoras de la globalización ni simpatizantes de Trump, pero estas dos madres hacen la compra bajo una consigna: comprar productos nacionales, Buy American. Con este lema, Sarah se hizo popular desde su página web. En USA Love List. Y claro, hay muchas personas americanas de Estados Unidos que promueven el nacionalismo y solo comprar cosas hechas en Estados Unidos, pero son muy pocas. Seamos realistas. Se dan recomendaciones para sustituir las ofertas extranjeras por productos del país. Todo para mantener los empleos. Veamos, una bandera estadounidense. Es increíble con qué frecuencia no se fabrica en Estados Unidos. Esta sí está hecha aquí. ¿De verdad? Bien. Me parece bien que aparezca claramente el lugar de procedencia. La gente quiere saberlo. Producida en alguna pequeña localidad de quién sabe dónde, pero atendiendo a la etiqueta, sé que estoy apoyando a la gente que la ha fabricado. Sarah fue testigo de cómo los empleos se reubicaron a México. Las fábricas cerraron. Regiones enteras quedaron despobladas. Había que hacer algo. Claro, lo que está haciendo Estados Unidos actualmente es eso, tratar de llevar su producción lo más cerca posible, a México. Cuando acabé mis estudios estuve vendiendo Chevrolet. Para ya no depender de China. Cuando regresé luego de unos años, el concesionario ya no existía. Estaba abandonado. La hierba crecía por todos los rincones. La gente siente orgullo cuando trabaja y produce algo. Creo que hemos perdido ese orgullo.
Los productos del comercio globalizado ocultan su origen, y como nos parece normal, no nos molesta, pero debería molestarnos, nos recomiendan. Los fabricantes no tienen que informar de dónde producen. Creo que solo deben hacerlo con alimentos y automóviles. Estaríamos contentas si al menos nos informaran de algo. Su Volvo, un pequeño desliz, confiesa. Este fabricante sueco pertenece ahora a un consorcio chino. Ella intenta por todo. Lo dice porque Volvo no es fabricado en Estados Unidos. La marca Volvo se fabrica en Suecia, creo que dijo. Todos los medios suplir todo lo que le hace falta con productos estadounidenses, pero no funciona del todo. No estoy segura, pero creo que este robot de cocina lo arman en Ohio. La llave está hecha en Corea y esto viene de China. No hay ninguna tostadora fabricada en Estados Unidos. Una iniciativa que parece más nacionalista de lo que es en realidad. Al menos así lo asegura la misma Sara. Nacionalista sería si compráramos exclusivamente productos estadounidenses, pero tenemos un surtido gigantesco, incluso de productos reciclados que vienen de acá. Ok, sí, yo pienso que esta es la mejor forma de poder más o menos apoyar la producción nacional. Yo apoyo firmemente el hecho de que se debe consumir lo fabricado en el país de origen. En mi caso, yo trato de consumir lo fabricado, lo hecho en Bolivia. Trato de apoyar la producción, la creatividad, la innovación boliviana, pero no dejo de consumir otros productos que se fabrican en otros lugares del mundo, por supuesto. De alguna forma, al consumir lo hecho en tu país de origen, sientes que apoyas de alguna forma el comercio de tu país. Consumidores tomamos decisiones según nuestro sin ser un nacionalista extremo. Estilo de vida. Me alegro de poder disponer de este surtido. Para mí es cualquier cosa menos nacionalista. Pero ¿qué pasaría si solo compráramos productos nacionales, si cerraran las fronteras e imperara el proteccionismo? Como en Alemania. Echemos la vista atrás. A comienzos del siglo XX, el comercio mundial y la globalización vivían su primera fase de apogeo. Después llegó la caída. Estados Unidos se desmoronó en la Gran Depresión y Alemania sufrió una grave crisis económica. Aislarse era la divisa. Estados Unidos se encomendó a un férreo proteccionismo. Subió los aranceles drásticamente para proteger su industria y sus empleos. Los alemanes hicieron lo mismo. Claro, esta es la primera medida que se debe tomar a la hora de una gran depresión. Cerrar fronteras y concentrarse en tu mercado, en su mercado interno y en su producción interna. Se mezcló nacionalismo y proteccionismo en un peligroso cóctel. ¿El resultado? La Segunda Guerra Mundial. Sin más. Asistimos a un desarrollo catastrófico del comercio mundial, que se contrajo a 1/3 luego de 4 años. Hoy no nos lo podemos ni imaginar. Cuando hoy el comercio global se contrae un 5%, ya se tacha de crisis terrible. En aquel entonces el retroceso fue drástico y muy dramático, y este desarrollo sin duda eran otros tiempos. Puede achacarse a la política proteccionista de Estados Unidos. Algo así no debería volver a ocurrir. Hasta hoy, la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, regula el libre comercio. Bienestar para todos con el libre comercio, reza su promesa. Algo que nunca ha funcionado, más bien lo contrario. La Organización Mundial del Comercio recibe muchas críticas y Donald Trump más bien la ignora. ¿Se cierne de nuevo la amenaza de una nueva espiral proteccionista o hay que leer mejor la letra pequeña? Yo pienso que debe haber un equilibrio. Proteccionismo y libre comercio, sin duda. Y bueno, ya a la mitad del video creo que tenemos todos muy claro que el libre comercio es más una utopía, se podría decir. Un libre comercio total es imposible que se dé en un país. Es muy complicado. Entonces lo que debemos hacer es sacar los principios más importantes del libre comercio y tratar de aplicarlos junto con el proteccionismo. Porque sin proteccionismo dejaríamos de lado nuestra industria nacional y el mercado se inundaría de productos de otros países como China. Dejaríamos de consumir lo nuestro, entre comillas, y nuestro mercado interno no existiría. En Mühlacker, en el estado federado de Baden-Württemberg, el grupo Steuer fabrica baldosas de todo tipo.
El negocio florece porque se está construyendo mucho, pero su gerente, Peter Wilson, tiene que lidiar con un serio competidor, China. Todos Las baldosas compitan con chinas China. son mucho más baratas. Por eso la Unión Europea les impuso un recargo aduanero. 26,3% de gravamen para las importaciones de Extremo Oriente. Proteccionismo. Una protección para el empleo local. Sin este arancel, nuestros baños y suelos estarían alicatados con género chino. En la situación actual me parece justificado. Nuestro punto de partida en la competencia comercial es desigual. Sabemos que los fabricantes chinos cuentan con capacidad de sobra para lograr precios internacionales muy bajos. Eso nos hace perder competitividad. En esas condiciones no podríamos competir. Exactamente, los precios son demasiado bajos. China no tiene competencia. Arancel punitivo a baldosas. Proteccionismo puro y duro. Pero salva puestos Nunca de mejor trabajo dicho, y ayuda a proteccionismo lograr puro y mejores duro. estándares de producción y sostenibilidad que China. Producimos en Alemania. Nos sometemos a todas las leyes importantes de Alemania. Igualmente controlamos mejor todos los aspectos medioambientales. No es así cuando los productos vienen de afuera. A esto se añade la relación entre peso y valor. ¿Tiene sentido transportar tales productos desde tan lejos? Sin este recargo arancelario, las baldosas alemanas y europeas no tendrían ninguna oportunidad frente a los productos chinos. Sin este proteccionismo, dejarían de venderse no solo las baldosas alemanas. En total, la Unión Europea impuso 53 aranceles punitivos a productos chinos como el acero, la cerámica o incluso las tablas de planchar. Este arancel antidumping cuenta con el beneplácito de la Organización Mundial del Comercio. El proteccionismo florece y salva nuestros empleos. Sin duda alguna. Pero estos aranceles que se permite la Unión Europea no se los concede a otros países. Camerún, Mama Bale, de camino hacia una plantación en la selva. Es jefa de una cooperativa en el norte de Yaoundé. Cada día, 1 hora para ir, otra para volver. No hay carretera. El año pasado cosecharon más de 2 toneladas de cebolla. La cooperativa de Mama Bale vendió las cebollas en el mercado de la lejana ciudad y pudo dar sustento a todo el pueblo. Para nosotros la cebolla es una medicina, por ejemplo, contra enfermedades gastrointestinales o como antiséptico. También hacemos con cebollas nuestras salsas. Sin cebolla, Camerún no puede vivir. Uf, la cebolla es súper importante en la comida. Ahora las mujeres del pueblo plantaron mandioca, pero no lo hacen voluntariamente. Lo de plantar cebolla se acabó desde que la cebolla europea arrasó el mercado. Camerún debería subir sus aranceles, pero no puede porque el nuevo acuerdo de asociación económica, el EPA, lo prohíbe. Les Nuestras prohíben tener proteccionismo. cebollas iban desde acá hasta allá, abajo en el río y hasta aquel lado. Ya no podíamos vender nuestra cosecha por culpa de las gigantescas importaciones y tuvimos que dejarlo. Sin cebolla no hay comida. Este país africano consume cientos de miles de toneladas al año. Hasta hace poco solo de cebollas del país. Las mujeres de la cooperativa preparan como cada día la cena. Todavía les quedan algunas cebollas propias que les sirven de alimento y aseguran su sustento en el campo. 50 kilómetros al sur, en los mercados de la metrópolis de Yaoundé, las cebollas nacionales están desapareciendo. Es más barato importar y revender. Lo mismo de siempre. Cada mañana llegan hasta acá muchos camiones cargados de cebollas. La mayoría viene de Holanda. Se distinguen por las redes rojas. Mama Bale se ha puesto elegante y visita Yaoundé por las cebollas. Se reúne con Yvonne Takang, directora de una agencia que investiga los efectos del libre comercio en la población. Las cebollas holandesas cuestan 1/3 que las locales.
¿Cómo puede ser, teniendo en cuenta el arancel que sube el precio un 30%? Se preguntan. El asunto de las cebollas ya es suficientemente grave para los agricultores. Pero también el ajo de China está inundando este fértil país. No tenemos opción. Necesitamos tiempo para consolidar primero la economía nacional. Solo entonces podríamos abrirnos a los mercados mundiales. Y este es un caso súper normal en los países de Sudamérica. Productos bolivianos, por ejemplo, el huevo que inundó Perú, mucho más barato que el huevo peruano. Hice todo un video al respecto. Y obviamente el precio no tenía competencia, ya que al ser de contrabando no pagaban aranceles y se podía vender mucho más barato que el huevo peruano. Es el mismo caso que estamos viendo en este video. La sobreproducción europea destruye los mercados africanos. Claro, al haber una sobreproducción se pueden dar el lujo de bajar los precios inevitablemente. Y no tienen competencia. Destruyen totalmente la producción de los agricultores locales. Sufre las consecuencias. El caso de las cebollas se repetirá en breve en otros productos agrarios. Los nuevos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea prohíben la subida de aranceles como medida de protección. Bien, y otra cosa, el libre comercio trae sin lugar a dudas contrabando. Es un resultado, es un aspecto negativo. Muchos dicen que el contrabando es positivo, realmente no lo es. Como lo podemos ver aquí, destruye el mercado de un país, destruye a los productores de un país. Y sí, efectivamente, el libre comercio como tal es un idealismo, es una utopía. El libre comercio como tal no existe. Pero cuando hablamos de libre comercio, yo siempre pienso que hablamos de los principios base del libre comercio, de la exportación, de la importación, del comercio internacional. Puede existir libre comercio y proteccionismo. Puede existir libre comercio con aranceles básicos que nos permitan mantener nuestro mercado intacto, nuestra producción nacional intacta. Mi humilde opinión. Ya es hora de que armemos nuestra propia economía, igual que los países de la Unión Europea tuvieron su tiempo para crecer. Primero tenemos que hacernos fuertes y entonces podremos pensar sobre un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Sin lugar a dudas, tiene que existir acuerdos de libre comercio. Privamos a los africanos de lo que más necesitan: proteger su agricultura y su industria incipiente. Y es que los alemanes, como todas las naciones industrializadas, hemos crecido solo porque al principio nos protegimos férreamente contra la competencia, aunque ahora no nos guste hablar de ello. Sin el proteccionismo... Un aspecto muy importante, es necesario tener proteccionismo al principio. ¿Para qué? Para solidificar la industria nacional, porque como lo dije hace un momento, ¿qué sentido tiene industrializar un país si lo único que se hace es importar y revender? ¿Para qué industrializas un país si no vas a producir producto nacional? Si lo único que vas a hacer es importar. Entonces, al principio Alemania, la estrategia que usó fue de proteccionismo puro y duro. Y lo sigue haciendo, pero obviamente en menor medida y con muchas lagunas fiscales. Nunca hubiéramos sido un país industrializado. Durante el imperio, Bismarck cerró las fronteras para impedir la entrada de madera y cereales rusos. También los ingleses se protegieron. Ellos fueron los que inventaron la etiqueta Made in Germany para que los británicos identificaran los cuchillos alemanes más baratos. Que ese Made in Germany acabara siendo algo positivo es una gran ironía. Datos muy interesantes. Los países enarbolan el libre comercio cuando son especialmente competitivos y solo para los sectores donde ellos son muy competitivos. En aquellos sectores donde no lo son, aplican el proteccionismo. Exacto, es que es inevitable no idealizar el libre comercio. Por ejemplo, en Europa con la agricultura. Por ejemplo, Suiza. Estamos en el cantón de San Galo. Hace unos meses, los suizos votaron en un plebiscito ciudadano a favor de una mayor seguridad y calidad alimentaria. El presidente de los agricultores suizos, Markus Ritter, impulsó esta iniciativa. Sus colegas de gremio quieren protegerse. Markus Ritter es propietario de una explotación familiar típica. Este agricultor conoce los peligros de un libre comercio sin fronteras.
Claro, no puede existir un libre comercio sin fronteras. Si el comercio se realizara de forma libre sobre las fronteras, puede estar seguro de que en Suiza ya no se producirían alimentos por motivos económicos. Exactamente. Y se trasladaría su producción a lugares más baratos donde no hay gastos de personal, en ese caso fuera de Suiza. Comparado con el vecino más cercano de Suiza, Alemania, los salarios en el país helvético son un 50% mayores. Markus Ritter nunca podría producir tan barato como sus vecinos europeos. Se trata de mantener la calidad de los productos y de proteger puestos de trabajo. La calidad de los productos es un factor muy importante, sin duda alguna. Obviamente, si un producto es de calidad, el precio termina siendo subjetivo. Eso es lo que consiguen los suizos con Para sus algunas personas, claro. aranceles o su protección fronteriza, como lo llaman. Esta protección fronteriza es muy importante para la rentabilidad de cualquier actividad económica. Allí donde esta protección es menor, como en la leche, la cosa se complica. Cuando la protección es suficiente, como con la fruta y la verdura, los mercados nacionales funcionan bien. ¿Cómo funciona esa protección contra las importaciones baratas? Las fresas se graban con 3 francos suizos por cada 100 kilos, pero durante la época de la fresa en Suiza el arancel sube hasta los 510 francos, una tasa prohibitiva. O las cebollas. El importador paga 3 francos por 100 kilos, pero cuando los suizos la cosechan hay que pagar 126 francos. La carne de vacuno paga 109 francos mientras se mantenga a niveles inferiores de los límites. Los que Proteccionismo importan más puro y pagan duro. hasta 2.900 francos por cada 100 kilos de carne. ¿Y las bicicletas? Sin importar la procedencia, 12 francos por unidad. El presidente de los agricultores, Rita, valora este sistema flexible para mantener la competencia extranjera a raya. Para los agricultores no solo se trata de los precios, sino también del medio ambiente, la cría respetuosa de los animales y la protección del paisaje. El proteccionismo posibilita que se mantengan estos estándares. El ganadero Rita cree que el comercio totalmente liberalizado no asegura los estándares de producción sustentables. Es importante estar convencidos de que aquí en Suiza tenemos también la responsabilidad ética de producir lo que podamos sin tener que utilizar nuestro poder adquisitivo para comprar más barato. No se trata solo del precio, sino también existe una responsabilidad ética. Exacto. La responsabilidad tiene un juego muy importante, ya que si el libre comercio existiera como tal, el contrabando sería totalmente legal. Esta protección de la producción nacional les sale cara a los suizos, pero sin ella los agricultores no podrían competir en su propio país. Así es. Claro, y el proteccionismo lo que hace es proteger a tus productores, proteger a tus empresarios, proteger a tus agricultores. El proteccionismo y en Alemania no se hace de otra manera. En Alemania se subvenciona cada hectárea con 280 euros. Los europeos en total financiamos nuestro campo con más de 60.000 millones de euros al año. Una de las consecuencias es la sobreproducción de leche y carnes porcinas que exportamos a China a bajo precio. También esto es proteccionismo, aunque oculto. Y así lo hacen, por cierto, los estadounidenses con sus masivas subvenciones a la agricultura y sus gigantes consorcios agrarios exportando a todo el mundo. Los perdedores son los campesinos de los países pobres. Exacto. Volvamos a ¿Por Camerún. qué dice que los perdedores son los campesinos, los agricultores de los países pobres? Durante años, aquí se importaron despojos de pollo de los consorcios europeos. Esto destruyó la granja avícola de Añezcoa. La gente dejó de comprar los pollos del país hasta que el gobierno impuso una prohibición a la importación de carne de pollo. Desde la prohibición, el sector vuelve a florecer. En este pueblo, donde viven de la cría de pollos, vuelve a haber esperanza. Añezcoa es la jefa de esta pequeña granja avícola que ahora nos muestra con todo su orgullo. Durante años estos corrales estuvieron vacíos. La carne de pollo europea, sobre todo la alemana, era más barata. Wow. Para Añezcoa, esta medida proteccionista fue toda una bendición. Todo funciona otra vez. Además, amo mi negocio. Soy tan feliz. La cría de pollos vuelve a ser una actividad rentable. Realmente no tenemos ni idea de lo que el proteccionismo ayuda a los productores locales.
Este es el mercado de aves en Yaoundé, la capital de Camerún. Aquí solo se venden pollos del país después de que los despojos europeos coparan el mercado durante años. Francisco Mari, de la organización Pan para el Mundo, se pone en camino. Hace 15 años dio a conocer cómo los despojos de pollo europeos estaban destruyendo los mercados africanos. Por supuesto que se alegra de que la prohibición de Camerún al pollo europeo haga florecer el sector del país. La protección funciona, pero Camerún no puede aplicarla como quisiera, pues el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se lo prohíbe. Francisco Mari está absolutamente convencido. Necesitan más Acuerdo de libre comercio que te prohíbe algo. medidas proteccionistas. Claro que hay que proteger los productos mientras no puedan competir con los de fuera. Y es además lo justo. Es un sistema con el que muchos países han comenzado a cimentar su producción. ¿Por qué se le niega a África? No solo conoce el caso de los pollos, también conoce el sufrimiento en todos los países africanos. El acuerdo de libre comercio al que la Unión Europea quiere forzar a todos estos países no solo es, en su opinión, totalmente parcial, sino también obsoleto. Y ojo que la Unión Europea cada vez está entrando con más fuerza al mercado latinoamericano. Esos países no obtienen ventajas aparte de las que ya tenían, a saber, acceso a los mercados. Y para ello tienen que abrir su mercado paso a paso. Y así Camerún, por ejemplo, no tiene opción para protegerse. También las manufacturas y la industria necesitan de esta protección en esta fase tan incipiente. Camerún producía unas robustas motocicletas, pero hoy vienen de China. El libre comercio trae bienestar a mucha gente, pero lo hace incrementando la brecha entre ricos y pobres. Así es como el 10% de la población global posee el 90% de los bienes, mientras que el 50% más pobre no posee casi nada, el 0,2%. Los ganadores son los accionistas de los grandes consorcios. Alphabet, la matriz de Google, Obviamente los ricos siempre ganan. Ganan más de lo que ya tienen. quintuplicó su valor en unos años y Apple lo multiplicó por 10. En ese mismo intervalo, la economía global creció 1/3 de su valor, mientras que los capitales corren libres por el planeta con un claro beneficiario, el sector financiero. Y todo esto sin apenas control. Así, se estima que los consorcios depositan unos 2,5 billones de euros en paraísos fiscales, como las Islas Caimán o Panamá. Si hubiera controles, no sería posible. Los paraísos fiscales de alguna forma hacen que exista un equilibrio, que no son totalmente negativos como se los plantea o como se los sataniza. Pero obviamente hay muchas personas que evaden millones de dólares en impuestos gracias a estos paraísos fiscales. Una situación que provoca protestas, como esta en la última cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires. Una organización que, según sus críticos, representa los intereses de los estados industrializados y sus grandes consorcios. Mamá Vale no tiene opciones en este sistema. Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, mejor dicho. China ha invertido millones de dólares en Argentina y en Sudamérica. Y claramente podemos ver que nuestros mercados están llenos de productos chinos. Entonces, ¿cómo luchar contra la globalización, contra el libre comercio para proteger a nuestros productores, a nuestros empresarios? Si hacemos tratos de libre comercio con empresarios chinos. Pues sin nada de proteccionismo, el comercio nunca puede ser justo. Sobre todo el sector alimentario necesita mayor protección, tanto en los países industrializados como en los pobres. Es verdad, los agricultores son los que más sufren el libre comercio. Bueno, cuando las barreras del libre comercio son rotas, cuando no existe un proteccionismo. Queremos seguir produciendo productos regionales y no en el lugar más barato del mundo para venderlos allí donde hay mayor poder adquisitivo. Tenemos que aplicar el proteccionismo, pero en una forma positiva, basada en la sostenibilidad. Exactamente, tiene que existir sostenibilidad, no se puede aplicar tampoco un proteccionismo totalmente puro y duro. Tiene que existir un equilibrio, como lo mencioné hace un momento.
África no necesita ataduras, sino protección. Si allí les No fuera- ataduras, sí protección. Excelente frase. Y es el equilibrio del que estamos hablando. mejor, no tendrían que jugarse la vida millones de personas en su incierto viaje a Europa. Así combatiríamos las causas de los éxodos migratorios. En realidad, las reglas del comercio global están hechas para que los países ricos puedan invertir en los pobres y extraigan sus recursos. Es una actitud muy hipócrita, Básicamente. sobre todo en el sector agropecuario, cuando dicen que hay que abrirse al libre mercado, mientras ellos se protegen del exterior subvencionando masivamente su agricultura. Existe un doble rasero, uno con el que claman a gritos por el comercio libre y otro que los protege de puertas adentro. No es justo y no es sostenible en el futuro. Totalmente de acuerdo con el señor. El comercio global de mercancías es también una lucha por el bienestar, que produce ganadores y perdedores. El libre comercio auténtico en realidad nunca existió, ni existirá jamás. Pues bueno, terminamos el video. Conclusiones. Sin duda alguna el libre comercio no existe. Yo más bien pienso que el libre comercio idealizado no existe. Obviamente un país tiene que aplicar proteccionismo, tiene que aplicar aranceles, porque si no su producción nacional se va al tacho. Así que es imposible que idealicemos el libre comercio. Tiene que existir un equilibrio, una sostenibilidad, como se mencionó en el video. No tiene que haber ataduras, pero sí tiene que haber protección. Se tiene que proteger a los empresarios privados. Se tiene que incentivar la producción nacional. Tiene que existir un equilibrio. Es dañino para una economía llenar el mercado de productos chinos, de productos del exterior. Tiene que existir producción nacional. Lo repito, es una utopía que no existe, pero que tiene principios clave para que el comercio internacional se lleve a cabo, con un proteccionismo. Esa es la conclusión. Y bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué conclusiones más podemos sacar de este video? ¿Qué te pareció la video reacción? Y bueno, como es obvio, este video no se va a poder monetizar, obviamente. Así que trataré de editarlo lo menos posible. Y lo trataré de subir de corrido. Como siempre te pido que me dejes tu opinión en los comentarios. Dime qué opinas. Dime qué piensas acerca del libre comercio. ¿Existe? ¿No existe? ¿Crees que el libre comercio fomenta el contrabando? ¿Realmente idealizamos tanto el libre comercio? ¿Qué opinas acerca del proteccionismo? ¿Tiene que existir? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dale un like si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.